sí están aisladas de la ciudad y donde sí tienen animales y viven en zonas rurales, suele darse, y por ahí yo lo transmito, pero porque lo vemos en niños y en el área donde más se ve es en las instituciones públicas, que por ahí en niños sí pueden observarse, en mi caso. Bien, son enfermedades infecciosas causadas por una bacteria llamada Bacillus anthracis, ¿sí? La infección en el humano con mayor frecuencia en la piel, el tracto gastrointestinal y los pulmones. También se la conoce como antrax, pústula, pústula maligna, enfermedad de los cardadores de la lana, del trapero, o la desconocen, ¿sí? Hay enfermedades que, bueno, que las relacionan con otras, pues con el tiempo, al estudiarse, se va dando y se va conociendo cuál es la enfermedad en sí. Afecta comúnmente a los animales que tienen pezuñas, como vacas, ovejas, cabras, lo que es el ganado. Los humanos que entran en contacto con los animales que están infectados también pueden obviamente contraer esta enfermedad, ¿sí? Hay tres rutas principales de la infección: la piel, los pulmones, la boca, ¿sí? Los pulmones por la inhalación, la boca gastrointestinalmente y la piel cutánea, ¿sí? El carbunco cutáneo ocurre cuando las esporas entran al cuerpo a través de una cortadura o una raspadura sobre la piel. El tipo más común de infección es esta por del carbunco. El riesgo principal es el contacto con pieles o pelos, productos óseos, la lana. Las personas que están en mayor riesgo de contraer el carbunco cutáneo incluyen obviamente veterinarios, los granjeros o las personas que trabajan en el campo, los curtidores, las personas que hablamos que trabajan con la lana. Por inhalación se presenta cuando las esporas del carbunco penetran en los pulmones a través de las vías respiratorias. Se contrae con mayor frecuencia cuando los trabajadores inhalan esas esporas y son transmitidas a través del aire durante los procesos como el curtido de pieles o el procesamiento de la lana. Inhalar las esporas significa que una persona ha estado expuesta al carbunco, ¿sí? Pero no significa que va a tener los síntomas del carbunco. Las esporas bacterianas tienen que germinar o retoñar de la misma manera que una semilla, obviamente, antes de que la enfermedad real ocurra. El proceso, por lo regular, tarda de 1 a 5 días. Una vez que las esporas germinan, liberan varias sustancias que son tóxicas y estas sustancias a veces causan sangrado interno, hinchazón y muerte de esos tejidos, ¿sí? El carbunco gastrointestinal ocurre cuando alguien ingiere carne que está contaminada. Y las prevenciones son del antecedentes de la enfermedad, vacunarse anualmente, obviamente, al ganado, no manipular ni consumir productos derivados de esos animales, pero obviamente que nosotros sabemos la cadena de alimentación o de control que tienen obviamente esos animales, ¿sí? Bueno, la quema de cadáveres, me refiero a los animales. Ese es un tema como la manipulación de los productos derivados de esos animales con signos de enfermos o muertos. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, si no hay un control en el campo o donde sea, donde tengan animales, no lo pueden saber, ¿sí? Hay gente que tiene animales y no lleva un control ni una vacunación ni nada. Los cría y los cría. Y otras veces ellos mismos se alimentan de esos mismos animales. Y otras veces sabemos que hay un control que es exigido, que tienen un control veterinario. Y bueno, lo que decíamos del consumo de los animales, esa gente sobrevive criando animales en muchas partes alejadas a la ciudad, pueblos mismos cercanos a una ciudad. No hace falta que, no sé,
esté en Santiago del Estero o en Chaco para que pase esto. Bueno, la brucelosis es una enfermedad que está causada por la Brucella abortus, es una bacteria de género Brucella que afecta a otras especies que conviven con el bovino, bueno, búfalos, porcinos, ovinos o caprinos. Igual se transmite al hombre, por lo que es una zoonosis y una enfermedad profesional que representa un riesgo de personas que trabajan con los derivados, o sea, pecuarios o que consumen productos crudos provenientes de animales infectados, como venimos diciendo, ¿sí? Por eso, hasta que uno empieza a estudiar esa enfermedad, o sea, según el diagnóstico, se va a ir estudiando al paciente y después se va a determinar el diagnóstico que tenga el paciente. La transmisión animal, principalmente por vía digestiva, al consumir o lamer pastos o placentas o fetos o descargas vaginales que estén contaminadas de esos animales, ¿sí? Por alimentos de los terneros con leche de vacas que están infectadas. Puede ser transmisión al ser humano por el consumo de los productos lácteos crudos o carnes infectadas o en un contacto directo con un animal que esté infectado. La transmisión del hombre puede presentar por manipulación de fetos, esto me refiero más cuando ayudan a parir a los animales, ¿sí? Por placentas, líquido fetal, el momento del sí o sí del parto, el manejo inadecuado de algún órgano o consumo de leche procedente de animales, ¿sí? Bueno, ¿qué síntomas pueden tener? Síntomas que pueden incluir dolor de articulaciones, los músculos, fiebre, pérdida de peso, fatiga, dolor de vientre, tos. Obviamente que hay planes de antibióticos, ¿sí? Que esos a veces son procesos largos o procesos cortos. La prevención es necesario evitar los productos lácteos que no estén pasteurizados o que no tengan un seguimiento. Obviamente trabajar teniendo precauciones con estos animales. Les puse un ciclo, bueno, más como todo lo que venimos hablando, el por qué, ¿sí? La brucelosis bovina, el por qué, nacimiento de crías débiles, si está con esta brucelosis el vacuno. Bueno, les puse las imágenes, abortos espontáneos, abortos después de los 4 meses, ¿sí? Bueno, el tétanos es una enfermedad infecciosa aguda causada por las esporas de la bacteria Clostridium tetani. Las esporas se encuentran en cualquier parte del medio ambiente, particularmente en el suelo, bueno, en la ceniza, intestinos, heces de animales, en superficie de piel, herramientas oxidadas como clavos, bueno. Las esporas obviamente que son muy resistentes al calor, a la mayoría de los antisépticos, pueden sobrevivir durante años sobre una superficie. La infección por el tétanos, cuando las esporas penetran al organismo a través de una lesión o una herida, estas esporas se convierten en bacterias que son activas, que se diseminan en el cuerpo y producen un tóxico llamado toxina tetánica, también conocido como la tetanospasmina. Bloquea las señales que son nerviosas de la médula espinal a los músculos, causa espasmos que son musculares, que son intensos, pueden ser fuertes, pueden descargar a veces los músculos o causar alguna fractura de columna, pero tiene un porqué, ¿no es cierto? Tienen un tiempo de infección, que esto tiene que ver que ahora obviamente también sabemos que se previenen con las vacunas, ¿sí? Pero bueno, la enfermedad produce contracciones musculares, especialmente en la mandíbula y en los músculos del cuello, y ahí es cuando lesiona lo que decíamos, la columna. El tema de las contracciones en la mandíbula se lo conoce como trismo, ¿sí?
lo van a escuchar mucho. La vacuna doble bacteriana, también llamada doble en adulto, protege contra la difteria y el tétanos. Es de una indicación obviamente universal. Sabemos que hay planes específicos de vacunación en cada uno de estos. Sí, más si uno trabaja en el área de la salud, sabemos que a veces es cada 10 años, cada 5 años, ¿sí? Bueno, esa es la presentación. No sé si lo vieron, si lo pudieron acompañar o no, pero bueno, de todas las enfermedades que vimos, enfermedades parasitarias, algunas sí las van a escuchar comúnmente y algunas quedaron en el tiempo, ya no se escuchan, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay enfermedades que sí nosotros las seguimos viendo, pero que se perdieron. Nosotros lo vemos mucho acá. Yo decía, en el área pública, donde nosotros tenemos pacientes que son de pueblos, de zonas que son más aisladas de la ciudad, mismo alrededor de la ciudad de Rosario, hay muchas zonas que trabajan con animales, que hacen equinoterapia, hay granjas, hay gente que vive y que tiene animales, zonas rurales, eh, gente que viene de la isla, en la isla también pasan mucho, que tienen muchos animales. Eh, bueno, dijimos, también conocemos lo que es la malaria, dijimos también causada por el protozoos del género del Plasmodium, que se transmite por la picadura del mosquito, que el mosquito hembra provoca fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, fatiga, puede ser obviamente mortal. Se trata con medicamentos, ¿sí? Con unas terapias, obviamente, que se combina todo esto. La toxoplasmosis también lo escuchamos siempre, frecuentemente, que es causada por el Toxoplasma gondii, que es un protozoo que transmite principalmente por contacto con las heces de los gatos, el consumo de carne cruda o que esté mal cocida. Especialmente es peligroso para las mujeres que están embarazadas o para una persona que esté también inmunodeprimida, ¿sí? Van a escuchar otras que también no son muy frecuentes, que es más filiarisis linfática, que también provoca, es transmitida también por los mosquitos, ¿sí? Después van a escuchar muy frecuente, que creo que lo van a escuchar, la enfermedad del Chagas, ¿sí? Que es provocada por el Trypanosoma cruzi, que se transmite por un insecto que es la vinchuca, ¿sí? Que obviamente afecta al corazón, al sistema digestivo, es endémica, ¿sí? Acuérdense que hay áreas que sí están afectadas, que hay personas que viven con el Chagas, obviamente en su cuerpo, pero que no tienen, que han sido picadas, que han sido tratadas, que les va a dar un laboratorio positivo y después los que continúan van a dar negativos, van a quedar latentes en el cuerpo, pero no van a tener algún problema que pueda afectar el corazón, el aparato digestivo. Suele darse que si llega a afectar, muchas personas suelen tener cáncer de estómago, cáncer de intestino, ¿sí? Pasa que si la madre está gestando y el bebé sale positivo, la madre de Chagas, a la hora de nacer también hay un plan que se va a activar cuando se efectúa el nacimiento del bebé, le va a administrar un tratamiento de unas gotas en ese momento y después va a hacer un tratamiento durante un tiempo determinado hasta que el bebé dé negativo, que se va a administrar en comprimidos con la leche materna para diluirlo y que el bebé lo pueda tragar, digamos. ¿Por qué? Porque va a ser un bebé recién nacido, ¿sí? Hasta que se hace laboratorios y que el bebé dé negativo. Bueno, ya hablamos de la giardiasis, que afecta en los intestinos, es transmitida por el agua, por los alimentos contaminados, provoca diarrea, dolor abdominal, malas absorciones en lo que es intestinal.
hablamos la teniasis, la pediculosis, ¿sí? No hablamos mucho más, nos fuimos por el tema de los piojos, pero la ladilla, ¿sí? Acuérdense en eso. Bueno, ¿qué tenemos que tener importante? Todas las parasitosis son un problema de salud, obviamente público, global. Hay regiones que sí afectan más, regiones tropicales, regiones en el norte suele pasar mucho de algunas enfermedades, pero porque donde haya animales va a pasar todas las enfermedades que estuvimos viendo hasta ahora. Y en otras van a ser afectadas sí o sí, porque ya son regionales que perduran, ¿sí? Hay que hacer una prevención, que es una higiene que sea adecuada, un consumo de agua potable segura, o si no, un consumo de agua que nosotros la hagamos potable, ¿sí? Un lugar también donde haya saneamiento, ¿sí? Que todo esto a veces hay lugares que sí lo tienen y otras que no, ¿sí? Eh, Hay algunas enfermedades que sí pueden tener un plan de antiparasitario, ¿sí? Antibióticos o terapias que sean combinadas. Antiparasitario quiere decir que a veces también puede darse que el grupo familiar tenga que hacer el plan de ese antiparasitario. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, ¿Cuál de profe. todo? Sí, profe. Sí. Eh, por ahí a mí me interesan todas, pero bueno, por ahí lo que más también me interesa lo que tiene que ver con las enfermedades después cuando vayamos desarrollando cada una, viendo la enfermedad del Chagas es algo que me preocupa porque a veces es como que nadie hace un seguimiento si no está en un, digamos, en un sistema o en un lado donde se haga un seguimiento con un comité de infectología o infectología, a veces estas enfermedades quedan sin un control en el paciente. En lo que es en las zonas, en el norte del país, la gente está como acostumbrada a tener una enfermedad como el Chagas, ¿sí? Y es preocupante. A veces hay veces que una mujer, cuando se hacen unas pruebas de laboratorio, te exigen el laboratorio del Chagas y en un primer laboratorio te puede dar positivo y después en los que siguen te pueden dar negativo. Entonces uno cree que si uno no se hizo un control, no vas a hacer el seguimiento de ese Chagas, ¿sí? De esa enfermedad chagásica que uno puede tener o no. Hay gente que le afecta y tiene que hacer un plan de un tratamiento antibiótico, un control, que no surja nada. Y otra gente que queda latente en el cuerpo, que fue picado por la vinchuca, al rascarse ingresó materia fecal de la vinchuca en el organismo de uno y después con el tiempo su cuerpo eliminó, o no, ¿sí? Por ahí esa es la que más me preocupa porque se da mucho en muchos países, ¿sí? Aunque nosotros no lo tengamos en cuenta. Acuérdense en que después cuando vayamos viendo qué enfermedad cada uno podemos charlar sin hacer una presentación, contarla, exponerla para los compañeros que elijan una y la cuenten, si quieren ayudarse con una presentación, si no, cara a cara contándola en la clase, que una que a ustedes les llame la atención de todas estas enfermedades parasitarias y que la charlemos y la contemos, ¿sí? Pero como algo que nosotros podamos contarlo y hablarlo, ¿sí? Entonces, en mi caso, yo la que más por ahí me suena es la enfermedad del Chagas, que es una infección parasitaria causada por el Trypanosoma cruzi, que afecta principalmente, o sea, ¿qué pasa? Es por un insecto que a través de una picadura nos termina contagiando, ¿sí? ¿Y qué nos afecta? El corazón, el sistema nervioso, el sistema digestivo, ¿sí? Hay gente que se muere sin saber que fue afectada, o sí picada, pero no se hizo nunca un control, no se fue a controlar por una enfermedad chagásica, primero porque quizá no tuvo recursos para ir o lo tomó como una picadura y listo, ¿sí? Eh, Suele pasar que también acá hay chicos o familias que nunca han ido al norte, antes era como algo que sí o sí se daba en el norte del país, ahora no.
ahora sabemos, nosotros vivimos cerca de zonas o rutas que pueden pasar muchísima cantidad de camiones, o la gente ahora sí puede movilizarse por una cierta ruta que viene del norte y traer esos insectos, ¿sí? ¿Qué más? A veces pasa que estas personas después principalmente tienen un mecanismo de transmisión vectorial, dijimos ya a través de la picadura, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esos insectos van a defecar cerca de una herida o al rascarse van a producir uno mismo una herida que va a ingresar la materia fecal al organismo al rascarse esa zona, ¿sí? O por una mucosa, o por un corte de piel, o por rascarse, ¿sí? En la zona. ¿Qué va a pasar? Va a haber transmisiones que van a ser congénitas de madre a hijo, como dijimos recién, o durante el embarazo o el parto, que siempre, si sabemos o no, o ante la duda, siempre hay que manifestarlo, que podemos ser un paciente posible o no de Chagas si vive en una zona rural, o ¿para qué? Para que ese chico se pueda tener un laboratorio o hacerle un plan de medicación en el caso de que uno dude o que sí sea positivo y el bebé no tenga que acarrear con todos esos problemas de por vida también, ¿sí? Transfusiones de sangre o productos sanguíneos. ¿Qué va a pasar? Trasplante de órganos. No van a poder decir si esa persona tiene Chagas, yo quiero hacer una transfusión, no va a poder. Yo quiero ser donante, no va a poder. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Bien? Profe, Sí. a mí me llama la atención la toxoplasmosis. Acá en el hospital donde yo trabajo, el 80% de las embarazadas tienen toxoplasmosis Terrible. pueden producir ceguera en los recién nacidos. Sí, sí, sí. Otra cosa que me llama la atención, que yo, bueno, tengo mi marido que ha sido nacido y criado y sigue trabajando en un campo y él mucho no le da importancia a la vacunación de los animales domésticos. Nosotros acá en mi casa tenemos un gato, el gato está vacunado desde que llegó a la casa. Y él Sí. siempre me dice, ¿para qué va a vacunarlo? Pues bueno, lo vacunamos porque es prevención para él y para nosotros también. Ujú. Igual que los cuidados con la higiene, de pasar la lavandina por todos los lugares donde anda él, porque uno por Sí. ahí no se pone a pensar, pero con sus patitas ellos pueden traer también el parásito. Sí, Y porque, anda por todos los lugares de la casa. claro, claro, sí, Y eso con los pasa. chicos, sí, yo por ejemplo de mis dos embarazos tuve toxo y como que no se le presta demasiada atención. No, Y tengo mi no, hermano, por ejemplo, que también tiene toxoplasmosis congénita por mi mamá. Bueno, gracias a Dios no tuvo ninguna repercusión, pero conozco gente adulta ahora que tiene problemas de disminución de visión a causa de la toxoplasmosis. sí, 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 sí. Y es Eh, algo que no se le da mucha importancia en los controles de los embarazos. no, no, no. Pero bueno, también te lo exigen en un laboratorio, pero los controles no se les da mucha importancia, como decíamos, lo del Chagas y lo de la toxoplasmosis. Eh, Sabemos que a veces puede ser por la ingestión de carne cruda o poco cocida, el consumo de agua, o la transmisión congénita, o qué, o todo lo que viene que acarrea con lo que venías recién comentando. Pero es triste que no se le dé la importancia que se le debe dar, ¿sí? Eh, Hay muchísimas, muchísimas enfermedades que cuando vamos viendo eh, nos vamos sorprendiendo, porque algunas son asintomáticas, ¿sí? Eh, sí, decime. Profe, ¿la toxoplasmosis es sí o sí por la enfermedad de los gatos o puede ser genética? Sí, puede ser genética. Porque yo tuve gatos siempre en mis 3 embarazos y nunca tuve toxoplasmosis. ¿Eso es Sí, no, no, indistinto no. también? No tiene nada que ver que vos tengas gato, ¿sí? Ah, A veces puede pasar que no, uno no tiene los gatos y pasa como que se transmiten porque la orina, lo que andan los animales, uno no los cuida lo más que puede, ¿sí? Pero a veces también tiene que ver con las limpiezas que hace uno si tiene esos animales, si tiene los gatos, ¿sí? Acuérdense que hay medicamentos que a veces son eh, eh,
antiparasitarios, obviamente, que son más específicos, ¿sí? Pero acuérdense también que suelen ser infecciones que son asintomáticas, a veces pueden presentar signos leves. ¿Y solo los gatos la transmiten? No, solo los gatos no. Pero yo tenía para acá, si tengo una presentación, les paso a ver si puedo. Esperen, dame un minuto. Si puedo, se las transmito y se las comparto, pero esperen que las busco. A ver. No sé si la tengo en esta compu. No, no la tengo. Bueno. Pero bueno. No. No la tengo. ¿Sí? Bueno, no la tengo. Bueno, pero, o sea, sí o sí, es como que uno tiene, siempre te preguntan si hay gatos, si hay perros dentro de la casa por la toxoplasmosis, que te va a decir que afecta a los gatos, que sí, ellos son los hospedadores definitivos del parásito, pero ¿qué pasa? Hay animales que son de sangre caliente que lo pueden tener, ¿sí? También. Y siempre te van a recalcar no solamente que te juntes bien la materia fecal, las piedritas, si estás embarazada, el cuidado de la limpieza, pero sí te van a terminar diciendo más que tengas el cuidado por la carne cruda, por los alimentos que puedan tener alguno quiste, pero por eso, pero siempre lo relacionan con que uno tiene gato y quizá no lo tengas, sí tengas lugares donde tenga frecuencia de gatos y uno no tiene nada que ver, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Sí, profe. Pero siempre te van a remarcar cuando vos te haces en un embarazo o te salga un laboratorio con toxoplasmosis, te van a recomendar la cocción de las carnes, ¿sí? Que no sea poco cocida, como carnes que son más específicas, cordero, todo, cerdo, esas cosas. ¿Bien? ¿Sí? Obviamente que sabemos que hay que tener cuidados, prevenciones, ¿sí? Bueno, no lo tengo acá la presentación esa. Esa la compartí y la dejé en otra compu. Bueno, más o menos se entendió lo que fuimos viendo. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, hay enfermedades que después vamos a ir escuchando que les van a seguir sorprendiendo, que uno por ahí las desconoce o no las tiene presente. Bien. Bueno, vamos a ver, ¿alguien más le falta presentar algún trabajo de lo que vimos de las enfermedades eruptivas? ¿Todos tienen las notas? Bien, bueno. La próxima clase que nos encontremos, vamos a hablar cada uno que pueda encontrar una enfermedad, leerla y que podamos charlarlo y hablarlo de una enfermedad y después vamos a empezar con otro tema, pero obviamente que cada uno elija una enfermedad que sea causada por un parásito que la podemos contar y transmitir. De última, yo lo pongo como actividad para después poder hacer una devolución. La idea es que yo pueda hacerles una devolución como veníamos trabajando antes. Sí, obviamente todas las otras devoluciones fui evaluando las participaciones en clase, pero eso tiene que ver que no fuimos haciendo trabajos largos, ni extensos, ni presentaciones, pero sí mi idea es darle la devolución siempre en cada clase. Bueno, tema que viene, empezamos otro tema nuevo y la idea es que veamos, charlemos alguna de estas enfermedades producidas por un parásito, ¿sí? La que a ustedes les resulte o les suene más y vamos viendo y vamos charlando. ¿Les parece? Sí, ¿Bien? profe. Bueno, Sí, ¿alguna